Y creo que para ser artista eso es importante. Creo que si uno no tiene obsesiones y no es pasional y no las lleva hasta el extremo, lo acaba dejando, porque ser artista es difícil, es de hecho una carrera de obstáculos, creo, y solo si estamos dispuestos a superarlos, a ir más allá y a pesar de continuar, quizá llegue un día en el que podamos, pues incluso llegar a vivir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese recorrido va a plantear un poco esta historia, ¿no?, de obsesiones que al principio realmente uno no controla del todo y cuando mira hacia atrás se da cuenta, pues de eso que os comentaba, ¿no?, de que estamos repitiendo y repitiendo bastantes veces dos o tres cosas. Esas dos o tres cosas, para mí, desde bastante al principio se refieren al partir de la reflexión de que uno cuando es artista creo que debe plantearse qué significa poner en circulación una obra. O sea, qué va a pasar con lo que sacas de tu estudio, cómo se va a leer, cómo se va a ubicar en el mundo en general, ¿no?, y en el mundo del arte en particular, cómo se va a leer, cómo se va a recibir, cómo se va a articular con el resto de no solo imágenes, sino de exposiciones, de en fin, manifestaciones de todo tipo que se dan en el mundo y el arte y en otros, ¿no?, en el ámbito de la cultura en general, diría. Entonces esa reflexión siempre me llevó a plantear que uno tenía que ir a la contra un poco, ¿no?, o sea que uno como artista tenía que jugar no a favor, sino poner las cosas un poco difíciles y jugar más la carta de la negación que no la de la afirmación. Entonces las obras desde muy al principio planteaban esa postura de negar la producción de imágenes, de trabajar con el vacío, con la ausencia, de trabajar desde un punto de vista crítico con la producción de la imagen en general, ¿no? Yo estudié pintura en Bellas Artes, salí como pintor, pero bastante pronto la práctica de la pintura me resultó problemática e insatisfactoria, si es que se puede decir así, ¿no? Una práctica artística puede ser insatisfactoria, un concepto tan fisiológico, ¿no?, tan cercano al no placer, pero sí, casi es así. Y se me creaba una contradicción muy interesante, que era que me gustaba pintar, el acto físico, ¿no?, extender pintura, pero no me gustaba lo que ocurría cuando hacía eso, desgraciadamente. Entonces tuve que inventarme otros recursos para seguir pintando, pero que ese gesto, ese acto físico fuera como mínimo algo interesante, por lo menos para mí, ¿no? Claro, es una obra muy sutil porque en este caso lo que hice fue pintar las ventanas del estudio otra vez sobre la pared del museo, pero con este material transparente. Entonces solo se veía un brillo, un cambio de color de la pintura de la pared, que según cómo te ponías lo veías o desaparecía. Pero literalmente esa obra para mí genera también muchos aspectos que creo que son interesantes. Por ejemplo, la idea del cuadro ventana, que desde el Renacimiento es un término que se usa, ¿no? Los renacentistas directamente, sobre todo Alberti, decía que la pintura era una ventana que se abría hacia otra realidad. Entonces eso es una ventana pintada, está pintada a mano, sobre la pared, que es el lugar donde se cuelgan los cuadros. Entonces para mí se generaba una serie de bucles entre la pintura clásica en relación a la ventana, con el hecho de pintar una ventana directamente sobre la pared. Es una ventana que no da a ningún lugar, una ventana que digamos, si la miras ves la pared, ¿no?, a través de ella, que es el lugar donde se expone la pintura. En fin, era compleja, que de alguna manera es lo que supongo que queremos, ¿no?, cuando hacemos una obra, que haya muchas lecturas, que la obra genere capas de aproximación y de interpretación. Luego también empecé a recurrir a otros materiales que
estaban próximos, por ejemplo, el corrector de máquina de escribir, que casi no se usa ya porque todos utilizamos el ordenador. Bueno, todavía existe en el mercado y se puede comprar, y supongo que cuando se escriben los apuntes a mano y eso pues se usa todavía, ¿no? Entonces yo un día estaba en el estudio sin mucho que hacer, digamos claramente aburrido, y tenía el bote de Tipex ahí y empecé a jugar con él y me di cuenta que parecía un bote de pintura, un fluido blanco con un pincelito, y dije, qué bueno, parece pintura pero no lo es, y además sirve para corregir cuando nos equivocamos, o sea, nos permite volver al papel blanco y empezar otra vez. Entonces, bueno, como siempre, bueno, ¿y qué puedo hacer con eso, no? Pues la primera obra que hice fue esta, que se titula Gran Error. Siempre en estas piezas se incorpora o en el título o en la idea de error, porque sirve ese material para corregir, y lo que hacía era pintar un cuadrado negro sobre la pared y taparlo con Tipex. Entonces, claro, hay una alusión al cuadrado negro de Malevich, al cuadrado negro como no imagen, cuando está pintado al blanco sobre blanco de Malevich. O sea, está ahí la historia de la pintura, pero con un material que no es pintura, que devuelve el cuadrado negro al blanco de la pared. Aquí veis un momento del proceso de pintado, de tachado, de borrado, de corregido del cuadrado negro que previamente se pintó, hasta que queda totalmente blanco y casi invisible en relación a la pared blanca del museo, ¿no? Y otra variante fue pintar un espejo, ¿no? Un espejo que es también una máquina de producir imágenes. De repente el Tipex lo devolvía al papel en blanco, le anulaba esa capacidad de generar imágenes, y lo más bonito de esta pieza fue el proceso de pintado, porque claro, cuando yo pintaba el espejo me reflejaba en él, y poco a poco fui desapareciendo yo también detrás de esa capa de blanco. Bueno, algunos, digamos, románticos o no sé, cursis un poco, ¿no? Dicen que detrás de toda obra está el artista, ¿no? Y que se ve que toda obra es autobiográfica. Yo creo que esta obra es muy literal en ese sentido, ¿no? Si en alguna eso es verdad, pues yo creo que ahí podría haber algo de eso, ¿no? Esta pieza, que se titula Malgastar, y que consistió en que todo el dinero que me dieron para producir una exposición lo gasté comprando pintura, abriendo los botes y dejándola secar dentro del bote sin hacer nada con ella. Es un gesto que, por un lado, para mí explica ese conflicto, esa dificultad de usar esa pintura, no sabía qué hacer y al final se secó, pero también es una obra que para mí, digamos, antepone la reflexión a la acción. Es decir, es una obra que, de tanto pensar qué hacer, cuando vas a hacer ya no puedes porque se te secó, ¿no? Entonces, todo eso también está ahí. Por un lado, el conflicto biográfico, pero también reflexión de anteponer la reflexión a la acción. La obra tenía 4 partes: esta que era pintura industrial, esta que era toda la tinta de un cartucho de impresora hasta que se acabó la tinta, 24 páginas, carta, digamos. La siguiente ya no la imprimió. Esta tercera parte, que era pintura artística, digamos, óleo, acrílico, gouache, acuarela, etcétera, y que cada vez que se expone la pieza pongo un bote nuevo a empezar a secar. La idea sería secar toda la pintura del mundo, pero bueno, de hecho, en la cuarta parte de la pieza proponía eso, proponía abrir botes de pintura y dejarla secar. La gente podía hacer esa acción en su casa cuando quisiera, ¿no? O como quisiera, y sugería eso, pues a ver cuánta pintura somos capaces de secar, ¿no? Que ya no se pueda usar. Bien, a partir de ahí la cosa cambió. Ya vi que ni esforzándome iba más allá con la pintura, y empecé a hacer otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto de los listados, que es un proyecto largo que me ocupó
de hecho me sigue ocupando todavía parte del tiempo, desde hace más de 17 años, empecé a finales de los 90, recortando el periódico cada día y obteniendo parte de la información, reordenándola y generando un tipo de trabajos que ahora vamos a ver. De hecho, lo que yo quería era que un objeto como el periódico en papel, claro, pensad que eso empezó a finales de los 90 en un momento que el periódico en papel todavía era la fuente de información principal. Ahora no lo es. Todavía están los periódicos en papel, pero supongo que una minoría, no sé cuántos aquí lo compran o lo leen, pero todavía existe, ¿no? Pero en el momento en que empecé ese proyecto, el periódico en papel era importante, era la fuente informativa principal, ¿no? Entonces yo lo compraba cada día, lo leía y lo tiraba, lo compraba, lo leía, lo tiraba, un día, otro día, y me daba mucha pena porque el periódico pensaba que era una representación del mundo durante un día muy completa, o sea, era la información internacional, nacional, deportes, sucesos, la cartelera, las necrológicas, o sea, estaba todo ahí metido, ¿no? La cultura, en fin, el deporte, todo. Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer para quedarme con algo que lo lleve más allá de ese límite temporal de las 24 horas y que dure algo más, ¿no? Entonces pensé que las cifras de los titulares eran una buena manera de hablar de la realidad sin condicionarla al hecho concreto, ¿no? Entonces empecé a agrupar las cifras que aparecían por grupos. Entonces empezaron las personas, los muertos, o sea, palabras que se repetían continuamente, empecé a agruparlas por temas, digamos, ¿no? Lo que me interesaba de esto es que todos esos muertos y personas habían estado en el periódico y, por tanto, formando parte de algo real. O sea, no era inventado por mí. Yo utilizaba simplemente algo que la propia realidad me proporcionaba. Yo lo devolvía reformulado, reorganizado. Cuando iba pasando el tiempo, iba abriendo más y más y más grupos, subgrupos, porque iba teniendo más y más material y me di cuenta de que era infinito. O sea, que esa intención de generar una representación del mundo a partir de un material que el propio mundo me daba, pues era infinita, como es el propio mundo, ¿no? Pero, bueno, hasta donde yo llegaba, ahí estaba, ¿no? Para terminar algunos, como el de desaparecidos, igual me tiré 8 años, porque claro, no cada día aparecen cifras de desaparecidos y además yo me autoimpuse una condición que era que nunca iba a repetir una cifra que ya tenía. O sea, cuando salían 150 desaparecidos, si volvía a aparecer, no la utilizaba. Y eso de alguna manera llevó al colapso también este trabajo, ¿no? Bueno, el grupo de al lado, como veis, son ideologías. Estos dos, pues uno se refiere a las drogas, el otro al sexo. Claro, en algún caso yo lo construía porque la palabra que aparecía era una presencia continua, pero yo también al final dije, voy a ver qué encuentro sobre drogas. Bueno, ningún problema. O sobre sexo, ¿no? Luego pensé, bueno, ¿por qué fue noticia un culo, por ejemplo, ¿no? O un pene, no sé. Pero ahí estaba, o sea, ¿no? De verdad, fue noticia. O un testículo, no sé, que sale, como sale ahí. Del dinero, cantidades de dinero, eso es cada día, lo que queráis, ¿no? Y la última que hice con este proyecto del periódico, recortando el periódico, los mapas del mundo, que hay, aquí veis 4, correspondientes a los años 2011, 12, 13 y 14, recortando cada día los países que aparecían nombrados en el periódico durante un año. Y al final del año separarlos por país y construir, ponerlos alfabéticamente, construir un mapa de cuántas veces cada país había sido nombrado a lo largo de ese año. Como veis, los mapas son de diferente tamaño, uno más grande, otro más pequeño, con número de piezas. Hay países que no salen nunca nombrados, otros que muchísimo. Algunos salen nombrados un año y luego desaparecen porque
ocurrió un conflicto, un desastre natural, una guerra, una crisis, y después se olvidó, en fin, que es un mapa mutante, cambiante en función de la propia actualidad y que no corresponde en absoluto al mapa político que todos tenemos en la cabeza, o sea, ni el tamaño de los países nombrados ni la continuidad, digamos, dentro de ese mapa de un año a otro puede cambiar totalmente.